Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, chamacos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y usted, doctor? ¿Qué onda? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos de COVID? Ya salimos. Ya pasó la parte fea. Copol, muchos casos allá afuera en la calle. No hay, doctor, el COVID no existe. ¿Y la tierra es plana? Claro. Sí, la luna es de queso y hueca. Hoy en la mañana en Iztacali, cuando menos vi unos, creo que tal vez 10 casos activos de COVID. Tomografía. En el Hospital Flores, donde trabajo también, ingresaron como 3 o 4 pacientes, incluyendo médicos jóvenes, un pediatra, y todos graves así para hospitalización. O sea que está el nao. Qué terrible situación. Pues ya casi terminando el curso, chicos, ya nada más esta clase y la que viene. Y ya están casi listos para el internado. Como quiera que les vaya a tocar el internado. ¿Ya tienen idea de a dónde quieren ir? No tenemos ni idea de dónde nos quieren mandar. ¿Cuáles son las opciones ahorita? No sabemos. Caótico, definitivamente. Qué friega nos ha parado este COVID. En todos lados están las plazas restringidas. Claro. A lo mejor deberían de suspender un semestre el internado y darles vacaciones. ¿O cómo? El siguiente semestre nos juntaríamos con los otros y sería doble caos. Ahí tienes tu, ¿Mande? ahí tienes tu punto, es cierto. Sí, está pasando con los que se dieron de baja temporal el semestre pasado para evitar la pandemia y se van a agregar a nuestra generación y pues se van a necesitar más plazas. Claro, se sigue acumulando. Sí. Ahorita andamos valiendo por como 20 que se agregaron. Imagínense la siguiente generación por... ¿Cuántos somos? ¿Como 60? ¿80? Más 20 van a ser 100 más los que se reciben otra vez. Sí, esto va a ser un verdadero caos, pero bueno, pues ni modo, es lo que nos tocó, chamacos. Bueno, vamos a empezar la clase, siendo las 7. Doctor, dice mi compañero Luis Añudo que está teniendo problemas de conexión, pero que se va a meter en cuanto pueda. Ok. Muy bien, él estaba a la expectativa de la clase porque dice que tenía muchas dudas. Creo que en esto es un tema interesante el de hoy. Y a veces pienso que se decepcionan ustedes porque no se hace un debate sobre el tema. Pero en realidad es un tema que no permite debate. Y ahorita durante esta exposición les voy a explicar por qué creo que no admite debate. Aún así, ya leyeron el documento de la UNAM, ya vieron los pros y contras. Lo que yo me pregunto es realmente si antes de haber leído el texto de la UNAM, que se me hace un texto muy abierto, la pregunta es si antes de haber abordado el tema del aborto, alguien cambió su forma de pensar al respecto del aborto. Y lo más probable es que no, que nadie haya cambiado su forma de pensar, ya sea a favor o en contra. Eso demuestra que no tiene ninguna validez, ninguna utilidad práctica el realizar el realizar un debate tratando de convencer a los otros, porque nunca lo vamos a hacer. O sea, realmente por eso es un poquito frustrante que no se pueda llegar a esto, a llevar a una discusión. Hola, Vane. Lo que yo voy a hacer aquí es presentarles mi experiencia, mi perspectiva, mi análisis crítico al respecto, por qué creo que es importante manejar el tema. En primer lugar, debo de decirles que, para empezar,
nadie está a favor del aborto. O sea, si yo digo, ¿quién está a favor del aborto? Y alguien levanta la mano, está entendiendo mal la pregunta. En el sentido de que ninguna mujer, creo yo, que aborte por gusto. Ninguna mujer aborta porque dice, ay, hace mucho que no hago un aborto, tengo ganas de abortar y voy a ir a abortar esta vez, me voy a embarazar para abortar. O sea, nadie que esté a favor del aborto. El aborto se presenta como una situación, pues una medida desesperada de alguna manera, en situaciones críticas para mujeres que no han tenido posibilidad de evitar el embarazo, o que la tuvieron pero no supieron cómo hacerlo, como sucede en la falta de educación, etc. ¿Alguien conoce esta pintura que está aquí en la pantalla? Es de Frida Kahlo, ¿no? La pintura es de Frida Kahlo y es ella misma que está abortando. Ella no tuvo un aborto, tuvo 3 y no pudo tener hijos. Y bueno, pues a pesar de que también creo que es una figura sobrevalorada en la pintura mexicana o en el arte mexicano, muy comercializada, pero finalmente pues ahí está y me pareció una buena forma de iniciar el tema. Entonces, partiendo de la base de que nadie está a favor del aborto, voy a presentarles algunos casos. Y voy a presentarles este caso para empezar. Este es un ultrasonido mamario de una paciente joven que se palpa una bola en la mama derecha. Y el ultrasonido pues, nos muestra aquí una imagen hipoecoica, irregular, más alta que ancha, con microcalcificaciones, con una clasificación que ustedes ya deben manejar ahorita con un BIRAT 5, es decir, con un 95% de posibilidades de que sea maligna, ¿no? Esta persona, esta mujer, pues se le hizo una biopsia, se le diagnosticó cáncer de mama y se procedió a hacer una quimioterapia que se denomina de neoadjuvancia. Es decir, una quimioterapia para reducir el tamaño del tumor, para ver si después de eso requiere cirugía y reducir el tipo de cirugía y que sea menos agresiva. Entonces, dentro de los estudios que se le hacen a los pacientes para estadificar el cáncer, pues es una tomografía computarizada. Y esta tomografía me tocó interpretarla a mí. Ustedes ya dominan los métodos de imagen, desde luego. No tienen ningún problema para ver que es una tomografía con medio de contraste endovenoso, en donde vemos pues arriba el mediastino cardiovascular, el hígado, la vesícula, y abajo en la pelvis se ven 2 estructuras circulares. Una de más baja densidad, que es la vejiga, y una bola que corresponde al útero. Cuando interpreté esta imagen, pues veo una lesión hipodensa dentro del útero y considero que lo más probable es que se trate de un mioma. Los miomas o fibromiomas suelen ser sólidos, pero pueden tener tejido necrótico por degeneración hialina o hemorrágica en el interior. Entonces, pues yo lo di como un probable mioma. Entonces, aquí es el corte axial, en donde vemos las crestas ilíacas, el ovario derecho, anexo derecho, el útero con algunas irregularidades, un poquito grande y con esta imagen hipodensa, que insisto, yo interpreté como un mioma con degeneración hialina. Le inician la quimioterapia a la paciente y 15 semanas después siente aumento de volumen en la cavidad abdominal. Entonces me la mandan a un ultrasonido. Y resulta que en el ultrasonido le detecto este tumor que llora. Son de esos tumores chillones, que corresponde a un embrión. Este embrión, si se fijan, pues podemos ver aquí la columna, la panza del embrión, la cabeza del embrión, y aquí un chipote que tiene en el embrión en la parte posterior del cráneo. Aquí en estas imágenes un poco más demostrativas podemos ver la columna, la cabeza y este chipote que le sale por atrás de la cabeza, y en este corte axial tenemos los huesos del cráneo y vemos cómo se le sale el encéfalo a este feto, que por medidas de longitud craneocaudal y todas las demás ya tiene 20 semanas de embarazo. Eso quiere decir que lo que yo vi en el útero era un embarazo, no era un mioma con degeneración hialina. Esto quiere decir que a todos se nos fue el diagnóstico de embarazo, a la misma paciente, a los clínicos, a mí como radiólogo
a los oncólogos y a todo el mundo se nos fue el diagnóstico de embarazo. De manera que, pues, ante este diagnóstico, ante esta situación, ¿qué procede? Pues lo que procedió fue a decirles a los familiares que su paciente tenía una malformación grave, incompatible con la vida prácticamente del feto, y que las opciones eran, pues, interrumpir el embarazo a esta edad, y la otra, pues, continuarlo. Después de un largo debate con los familiares, porque no, obviamente no eran de un nivel cultural muy alto, pues entendieron que era lo más adecuado. Y entonces, ¿ustedes saben qué procede a hacer en esos casos? ¿Alguien sabe? Tiene que ser algo legal, ¿no? Así es. ¿Cómo lo haces? Pues se hace un certificado médico poniendo la situación clínica, se llama a los agentes del Ministerio Público y entonces ellos certifican cuál es la situación y entonces llevan los documentos y el papel ante un juez. Eso lleva tiempo. Entonces, cuando finalmente el juez tomó la decisión, que fue como un mes después, ya el bebé tenía como 30 semanas, llegó la decisión de que no se permitía el aborto. Y la decisión en base a la cual el juez tomó, la razón en la que el juez tomó esa decisión, es que lo único que está permitido en nuestra ley es la interrupción del embarazo cuando pone en peligro la vida de la madre, no en malformaciones graves. Y como esta malformación no ponía en peligro la vida de la madre, por lo tanto, no autorizaban la interrupción del embarazo. Así que, pues, por más apelaciones que se hicieran, el bebé nació. Generalmente tienen que ser por cesárea, además, para acabarla de molar. Y ya que nació, pues, se le hizo una tomografía de cráneo, que ustedes ven aquí. Y tenemos lo mismo que vimos en el ultrasonido, el cráneo, el encéfalo de fuera, el defecto en el arco, en la pared posterior, y aquí están unas reconstrucciones de 3 dimensiones del bebé, del feto. Y aquí está la foto del feto. En estas condiciones, pues, se habló con los familiares, les decía, ellos aceptaron la terminación del embarazo, se informó al Ministerio Público, semanas después responde que no se autoriza. El bebé nace, se hace interconsulta neuro, ¿y qué puede decir el neurólogo? Pues, ¿qué le voy a hacer? O sea, lo único que propusieron era resecar el pedazo de encéfalo, cerrarlo y mandarlo a su casa. Obviamente con alteración en la función, ¿no? Posiblemente la vida. Entonces los familiares no quisieron y dijeron que se iban a llevar al bebé, se le llevaron de alta voluntaria para tener una segunda opinión. Ese es el caso número 1 de un aborto que no se permitió, una interrupción temprana del embarazo por vías legales, por esas razones, porque no ponía en peligro la vida de la madre del bebé. O sea, la pregunta es, ¿en qué país vivimos, no? Si esto sucede. Doctor, ¿en qué año fue ese caso? El año pasado, o 2 años tal vez, cuando mucho. Me tocó a mí. Bien. Ya revisando la bibliografía, pues no, encuentro que además, si hubiéramos sabido que era un embarazo, hay quimioterapia que se puede amoldar a las situaciones del embarazo y se pueden disminuir los riesgos de este tipo de malformaciones. De hecho, hay pacientes que prefieren tener al bebé antes que recibir la quimio, aunque esto les cueste la vida. Y ya después que tienen al bebé, recibir la quimioterapia. Entonces, no es algo que suceda tan poco frecuentemente y pues hay literatura al respecto, ¿no? Se calcula que el riesgo teratógeno es del 10% de la monoterapia, mientras que la poliquimioterapia es del 20%. Es decir, simplemente manejando un solo fármaco en el tratamiento, se reduce un 10% las posibilidades de complicaciones. Bueno, este es el caso número 1. El aborto en Baja California, en el artículo 136, se conoce como culposo cuando lo provoca la mujer. Se acepta cuando es por violación o una inseminación artificial no deseada. Y el aborto terapéutico, que como decíamos, cuando la mujer embarazada corre peligro de muerte. Son las 3 situaciones únicas en las que se permite el aborto aquí en nuestro estado. Caso número 2.
Este es un caso que sucedió hace ya muchos años y fue muy famoso el caso Paulina, porque fue el caso de una familia que fue asaltada, violada en repetidas ocasiones y la chica resultó embarazada. La chica se internó en el Hospital General de Mexicali y solicitó el aborto. Legalmente se lo autorizaron, pero las autoridades del hospital lo bloquearon y la convencieron de que mejor tuviera al bebé para poder, que mejor que lo dieran donación. Este fue un caso muy tremendo y finalmente hay muchos artículos al respecto. Esto sucedió ya hace como 15 días, hace como 15 años, de manera que la niña de la embarazada ya tiene casi mayoría de edad y ya participa en los debates, ¿no? Y participa precisamente hablando de cómo cree conveniente que sí debe de permitirse el aborto en estas situaciones, como ya se hace, pero que además los médicos no deben de obstaculizar con pretextos el proceso del aborto. Y ese es un problema, porque ¿qué hacer con los médicos, aquellos que no quieren, que se oponen a realizar este tipo de procedimientos porque dicen que está en contra del juramento hipocrático, como muchos alegan? Es que yo soy médico para salvar vidas, no para matar. O sea, como ya hemos platicado previamente, esto parece ser una forma de entender inadecuadamente la situación. Al final, los directivos reconocieron el error, indemnizaron a la familia de Paulina y bueno, pues se corrigió el error, pero la historia está ahí y viene muy frecuentemente a colación cuando se maneja este tema. Esta es la niña del resultado, la niña Paulina. ¿Cuáles son las causales de aborto en diferentes estados del país? En verde, únicamente las que están en riesgo para la vida de la mujer. Algunos ni siquiera por violación y otros están más limitados en sus recursos. Los únicos que reconocen razones socioeconómicas son esos 3 estados. En la actualidad, el Estado de México también ya lo reconoce. Fuera de ahí, los demás se encuentran en el medioevo o nos encontramos en la Edad Media. Caso número 3, las niñas embarazadas, las niñas mamás. Mírenlas todas ellas bien contentas presumiendo su panzota. Están en secundaria. El problema es que México ocupa el primer lugar de embarazo infantil en el mundo y los estados más afectados, casualmente, son la mitad más pobre del país. Esto es un problema porque, para empezar, ni siquiera por salud están capacitadas para tener bebés y aparte por la cuestión socioeconómica y de su poder adquisitivo no pueden mantener a los bebés. Entonces, esto es un problema de salud pública, no es un problema moral, ni de juicio, ni de que para qué tuvieron sexo, ni ninguna de esas boberas, ¿no? 30 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día en México. 4 de cada 10 mujeres menores de 15 años son víctimas de violencia sexual. Y esto, insisto, sucede en la mitad más pobre del país. Caso número 4. El viejo truco de dame la prueba de amor, demuéstrame que me quieres. Y bueno, pues le dan la prueba de amor. Y luego cuando le dan la prueba de embarazo, pues resulta que salen corriendo al galán. Y la deja sola a ella a resolver el problema la inmensa mayoría de las veces. Y cuando puede finalmente aportar algo respecto al apoyo moral, con frecuencia no puede aportar nada desde el punto de vista económico. Y es un desastre para las familias. Lo más frecuente es que los papás corren a la hija, le dicen que no quieren saber de ella nunca más. Y en cuanto nace el bebé, a todo el mundo se le caen los chones y la hija regresa a vivir con los papás y viven felices, hacinados toda la vida y el resto de su vida, ¿no? Es la historia más frecuente. Entonces, pues lo que pasa aquí es que lo que cada quien espera del otro son diferentes cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con el desarrollo antropológico, pienso yo. La mujer ve el amor de una manera y el hombre lo ve de otra. Lo que el hombre busca es regar su esperma lo más que pueda, porque es nuestro final antropológico. No así, pues, nuestro final como seres humanos que pensamos y razonamos. Pero pues ya sabemos que
La testosterona es enemiga de la razón. Hormona mata neurona. Ya sabemos que en el desarrollo embrionario, cuando hay una alteración en el desarrollo de la testosterona, se puede inhibir el desarrollo de los giros prefrontales, que son los giros que se encargan de la razón. Hay un obstáculo ahí. Caso número 5. Y les voy a leer este mensaje que me llegó hace algunos años. Dice, doctor, buen día. Primeramente un saludo y posteriormente el motivo de contactarlo es que quiero comentarle un caso que estoy seguro usted me puede orientar. Se trata de una amiga, entre comillas, cercana, entre comillas, con un embarazo de 6 a 7 semanas, el cual ha decidido interrumpir por ser un embarazo no deseado. Y acudió a mí como apoyo. Yo le comenté que sí hay. Debido a que está decidida, pues temo que vaya a cualquier lugar o que practique algún método en casa y afecte su salud. Dejo de lado la situación moral, valores, etcétera, porque es la decisión de ella. Es el primer caso que tengo sobre el aborto, así que me acordé de usted para orientarme sobre lo mismo. Y como he recibido varios mensajes en el transcurso de estos 20 años que tengo de dar la materia. Y bueno, esto se les va a presentar a ustedes también. Ustedes finalmente son médicos, ya están a punto de ser médicos. Sus compañeros, amigos de la prepa y todos se les va a presentar esta situación y les van a pedir su orientación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, ¿qué les dirían a este compañero? Es que no me queda claro qué es lo que quería esta persona. O sea, ¿quiere un consejo? Así me parece. Pues yo le aconsejaría, o sea, primero, si puede cruzar, pues Planned Parenthood. Okay. Y si no, pues ir a Ciudad de México. ¿Y al otro lado, cómo dónde o qué? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo? Al otro lado, ¿cómo se resuelve el problema? En Planned Parenthood, pero no sé si necesita ser ciudadano. No, no tiene que ser ciudadano. ¿Cuánto cuesta? ¿Como Creo que, $500? Como y creo que también depende de la aseguranza que tengas, porque en algunos casos las aseguranzas cubren eso. Ah, eso no sabía. Pero si no, cuesta como $300. Entonces llegan en la mañana, les hacen el degrado y regresan a su casa en las tardes. Generalmente se quedan a dormir en casa de una amiga, le dicen a sus papás que se quedaron a dormir con su amiga y a los 2 días ya regresan a su casa y ya se resolvió el problema. Y los que no pueden hacerlo, efectivamente, no les queda más que irse a la Ciudad de México, que es un lugar donde se puede hacer, etcétera. Pues yo les voy a plantear al final de la plática algunas alternativas que son prácticas y son reales. De hecho, hay una página de una organización no gubernamental que se llama GIRE, G-I-R-E, GIRE. Ustedes lo googlean, ponen GIRE y van a encontrar esta página. Y en esa página vienen teléfonos y vienen diferentes asesoría psicológica y luego la asesoría técnica de qué hacer o de qué manera recurrir. Y además, les pueden dar una lista de médicos de aquí de Tijuana que están a favor de la interrupción del embarazo y pueden recibir consulta de parte de ellos. Está suave y gratuito de parte de ellos. Por otro lado, bien, entonces, y además, si ustedes entran a la página de la Organización Mundial de la Salud, en donde viene aborto, vienen todas las medidas terapéuticas para producir el aborto médico. Ahí viene, con dosis, con nombres, con fármacos y todo. Así que es una asesoría abierta y que ustedes como médicos la podrían dirigir en un momento dado. Ya si se presenta alguna hemorragia abundante, pues entonces ya se presenta al hospital la paciente y dice que te está abortando, tiene problema, nada, no reconoce haber ingerido nada, porque si lo reconoce se mete en problemas. Entonces tiene que decir que fue un aborto espontáneo. Así tienen que ser las cosas en México porque nuestra mentalidad medieval no nos ha permitido salir adelante de esta situación que muchos otros países ya tienen controlada, como vamos a ver más adelante. Entonces, a ustedes les van a preguntar, a ustedes los van a consultar, ustedes son médicos, más allá de su criterio que tengan a favor o en contra,
su obligación es asesorar a su paciente, a su amigo, y darles las opciones, y no de convencerlo de que pues mejor ten el niño y adopta, o lo regalas, o lo dejas en en la basura. O sea, es terrible lo que sucede por esta forma de pensamiento que hablamos medieval. Bien. De hecho, Doc, le iba a comentar, ¿Sí? ahorita, hace ratito que preguntó que habló Anet, antes de eso le iba a mencionar como todo eso que viene en las guías de la OMS, ¿Sí? porque hace un par de meses me llegó no un correo, sino como que me mandaron un mensaje así. Entonces, como yo ya había leído antes como de las guías y eso, pues creo, o sea, yo al menos yo consideré pertinente como asesorar a mi amiga y llevarla a cabo de todo el proceso, ya nomás o sea, dándole como que, no los pros y en contras, sino que ayudándole en el proceso de formar su decisión y en el proceso de del medicamento. Cualquier dudas, consultar las guías y consultar material didáctico que nosotros tenemos en nuestras clases. Y pues ya nomás decirle o tenerle en mente los efectos secundarios o los posibles como los efectos esperados que iba a tener. Sería... Claro, hay varias cosas importantes al respecto. Uno, la paciente que decide, que piensa en interrumpir el embarazo por motivos que no son legales, primero, debe estar segura que quiere hacerlo. Si hay duda, es mejor que no lo haga, porque si no lo quiere hacer y lo hace, se va a arrepentir y eso le va a generar problemas después. Entonces, lo que hacen en estas mismas organizaciones no gubernamentales como la de GIRE es primero dar una asesoría psicológica para ver cuál es la situación de la paciente y ver si realmente lo quiere hacer. Luego siguen el caso y luego la siguen viendo después del proceso para darlas de alta. Entonces es importante tener eso en cuenta para que no se vaya a sentir mal la paciente que decide hacerlo, para que tenga una buena orientación. ¿Por qué es importante hablar del aborto? Bueno, porque es un problema de salud, porque es un problema que afecta a niñas y adolescentes, porque cuando se hace de manera clandestina tiene una morbilidad y una mortalidad muy alta. El aborto, la interrupción del embarazo, el aborto médico en hospitales adecuados tiene una morbimortalidad bajísima. Entonces, realmente no representa ningún problema. Entendemos que el aborto ya está permitido bajo ciertas circunstancias. Lo que se busca es ampliar la legalidad del mismo. Y para esto sí es necesario debatir, pero no necesariamente aquí, sino debatir en los congresos, con los senadores, con los diputados, debatir en las cámaras para que algún día se logre modificar y ampliar la legalidad. Es importante porque el embarazo no deseado daña la salud física y mental y el proyecto de vida de una mujer. Ahora es cierto, conocemos muchos casos de chicas que se embarazaron y han podido tuvieron al hijo, pudieron terminar la carrera, pusieron una pausa o no, los papás les ayudaron y total, no tuvieron ningún problema. Pero esas son las familias que tienen recursos. Las que no, han visto amputado su proyecto de vida de esa mujer. Y el problema es que afecta más a las mujeres en posición económica desvalida. Las que no se pueden ir a Estados Unidos, las que no pueden ir a México, son las que enfrentan estas situaciones que son mucho más delicadas. También porque la mujer, creo yo, debe de tener el derecho a decidir sobre su cuerpo. Este es un detalle importante que muchas gentes de pensamiento medieval no entienden. Porque los argumentos religiosos pues pueden ser válidos para aquellos grupos de personas que están bajo esa normatividad, bajo esa moralidad, pero aquellos que no estamos bajo ninguna moralidad religiosa no tienen por qué imponernos ese criterio. Y entonces lo que está pasando ahorita es que imponen este criterio y esta moralidad religiosa a las demás personas que no la tenemos y nos limitan a tener este tipo de libertad y de decisiones. Por eso es necesario pensar en el control de la natalidad por explosión demográfica. Esto es independientemente del aborto, o sea, no estamos pensando en el aborto como una forma de control demográfico, pero estamos pensando que la educación sexual es algo que debe de prevalecer y debería de ser y generarse de una manera más amplia. Ahora, debatir sobre el aborto. Bien,
¿Qué es un debate? Un debate es un diálogo entre personas que están dispuestos a cambiar sus puntos de vista si tiene sentido hacerlo o si se les convence que sus argumentos no son válidos. Y aquí es donde yo me pregunto y yo les pregunto, ¿quién de los que están a favor o en contra estarían dispuestos a cambiar su punto de vista, su criterio, que los convenza algún argumento? No creo que haya gente sincera u honesta que en un debate lo pueda modificar. Sí, Gustavo. No, nomás estaba haciendo la participación de que yo sí estaría dispuesto. Claro, y yo también, pero para eso necesitamos tener un criterio amplio y un pensamiento crítico, que si algo he tratado de fomentar durante este curso es adquirir o desarrollar cada vez más esto. Entonces, la pregunta es, vamos a debatir sobre el aborto. Bien, la pregunta es, ¿puedes concebir un argumento que cambie tu punto de vista sobre el asunto? No, nadie me va a hacer cambiar mi forma de pensar. Entonces, ¿sabes qué? Ahí muere. Mejor vamos a hablar de qué frío, qué calor, el que mataron ayer, el partido de fútbol, etcétera, ¿no? Sí estoy dispuesto a debatir, porque sí estoy dispuesto, si se demuestra que uno de tus argumentos es erróneo, ¿lo vas a dejar de utilizar? No, pues fin de problema, sale, cuídate, bye, vamos a pistear y ya luego platicamos. Bueno, sí estoy dispuesto a dejar de utilizar ese argumento. ¿Estás preparado para acatar los principios básicos de la razón al discutir el argumento? No estoy dispuesto a reconocer un argumento razonable. Entonces, fin de problema. Entonces, si aceptan estos principios, entonces sí vale la pena debatir. Y entonces sí, entras al debate para ver quién convence a quién en base a una argumentación lógica. Para eso se requieren principios, por ejemplo, no utilizar nuevos argumentos mientras haya otros que no se han resuelto. No saltar de un argumento a otro si se demuestra que uno que hace de un argumento es falso. 2, proporcionar pruebas para apoyar la postura. Fíjense bien, y no dirás que no necesitas pruebas. Si ustedes se acuerdan, aquí tendríamos que regresarnos al capítulo de El sutil arte de detectar camelos, del libro que leímos al principio, de Carl Sagan, de Un dragón en el garage. Acuérdense que el que hace el enunciado de que yo tengo un dragón en mi garage que echa fuego, es que tiene que demostrarlo. La gente que no sabe debatir, que no entiende este pensamiento científico, argumenta, demuéstrame que no es cierto, demuéstrame que mi dragón no existe. Esa es una falacia. Y con personas que dan ese tipo de argumentación, no vale la pena llegar a ningún lado realmente. Entonces, si infringes las normas, pues ya finalmente hiciste trampa y no vale la pena seguir debatiendo. Si no, entonces finalmente has logrado hacer un debate y ya es posible que amplíes tu criterio y logres cambiar tu forma de pensar. Esta es la normatividad que debería de haber ante un posible debate. Antes que nada, pongan las reglas sobre las cuales van a debatir y sobre las cuales van a argumentar. Si no, la verdad no vale la pena hacerlo. El punto entonces es que lo que buscamos es que haya nuevas causales de la interrupción temprana del embarazo, que incluyan todas aquellas que deterioran el desarrollo intelectual y el desarrollo social o la actividad social de una persona o de toda una familia, porque esto afecta a todo el núcleo familiar. Esto provoca rechazo social, abandono, desde luego alteraciones en los ingresos, consecuencias psicológicas de las niñas que tienen que hacer crecer niños cuando ellas todavía son niñas, problemas para conformar un proyecto de vida y conflictos que afectan a todos. Creo que lo correcto es buscar la interrupción antes de la semana 12. Sin embargo, hay países en donde la interrupción se puede dar prácticamente en cualquier etapa. Y lo que yo propongo, lo que debemos de proponer, es que se autorice cuando pone en riesgo el proyecto de vida de la madre. Ya les he platicado de cómo altera un embarazo no deseado, puede alterar el proyecto de vida no solo de la mujer,
sino de la pareja o el hombre que está responsabilizado de este acto. Y les he mostrado este caso que he decidido mantener oculto porque finalmente este muchacho está en la calle, está libre y bueno, pues no es conveniente seguir exhibiendo algo que ya quedó claro. Pero finalmente este muchacho confesó el asesinato de su novia y luego lo liberaron unos años después porque la asesinó porque ya no quiso interrumpir el embarazo. Ahora vean este mapa que es del 2013, no es muy reciente, pero bueno, no importa. Acerca de las leyes sobre el aborto en todo el mundo. Vean el mapa y díganme qué les llama la atención. Fíjense qué países Ajá, es lo que iba a decir, perdón. no tienen ninguna restricción. En rojo, para salvar la vida de la mujer. En café, solo es que para preservar la vida de una mujer. ¿Qué es lo que les llama la atención? Sí, Melanie, ¿qué ibas a decir? No, fui yo, que los países más desarrollados son aquellos que pues no tienen restricciones. Ok, ¿y por qué son países más desarrollados? ¿Por qué estos países están más desarrollados que los otros? Para empezar. No sé si tenga que ver con religión, cultura. Bueno, ¿no? ¿qué podríamos pensar de este mapa analizándolo desde el punto de vista religioso? O sea, ¿ustedes ven que predomina algún tipo de religión en los del color verde? Es muy heterogéneo, porque finalmente en todos esos países de color verde están varias religiones monoteístas que incluyen, bueno, excepto el Islam, que son las que están en rojo, pero la católica, la protestante, los budistas, bueno, no, los budistas tampoco, fíjense. Entonces, más bien son las religiones abrámicas las que ocupan todo el mapa en color verde. Ahora, ¿cómo es posible que habiendo ellos conquistado la inmensa mitad inferior de los países de abajo, con su religión católica, protestante y todo, ellos ahorita lo acepten y nosotros que fuimos los explotados y los colonizados, estemos estancados en este pensamiento ideológico medieval? ¿Me explico? Pues tiene que ver con el contexto de la conquista, ¿no? Nosotros como conquistados tenemos un rezago porque, a diferencia de los países conquistadores, bueno, con la excepción de Estados Unidos, que pues, ellos sí son potencia ahorita, nosotros como pues, los países latinoamericanos vivieron bajo como un dominio y se nos restringieron mucho, sobre todo las diferentes castas que eran inferiores de la educación y de elementos importantes para el desarrollo social y económico de nosotros. Entonces, después de las guerras de independencia, esto fue dejando como una marca y si se dan cuenta en la historia de Latinoamérica en general, hemos estado envueltos en guerras y revoluciones, estas revoluciones por gente que sigue queriendo dominar el poder y rezagando el nivel educativo, porque pues, los demás tienen nivel educativo alto. De acuerdo, Gustavo, muy bien. Pero hay otra razón, o sea, ¿cómo fue que esta mitad superior del globo logró dominar y explotar a la parte inferior del globo? O sea, ellos se fueron a África, se vinieron a América, se llevaron el oro, se llevaron la plata, ahora se llevan el petróleo, se llevan esa explotación de la mitad inferior del globo por la mitad superior del globo. O sea, da la impresión de que nosotros estamos en estado de indefensión. Si ustedes recuerdan la primera plática que les di, la que se llama El país que no quería crecer, en realidad no es el país, es todo un continente que no quiso crecer, no lo dejaron crecer, no nos han dejado crecer, porque no conviene a los intereses de los que están allá arriba. Pero digo yo, y es lo que me da vueltas en la cabeza, España, que conquistó gran parte de Latinoamérica, Portugal, que conquistó gran parte de Sudamérica, Francia conquistó una parte del norte de América, los ingleses y todos los sajones que salieron de esta parte huyendo y que conquistaron Estados Unidos,
todos ellos traían un pensamiento religioso, pero dentro de las religiones traían un pensamiento que modificaron, que es el protestantismo, que les permitió de alguna manera tener una perspectiva diferente. Y les ha permitido aún ser más elásticos con esto de lo que nosotros mismos lo somos. Entonces, llevamos definitivamente un rezago, no solo en cuestión económica, sino en cuestión moral. Es decir, tenemos una mentalidad tercermundista. La moralidad del aborto, ampliando la discusión, por ejemplo, tenemos argumentos a favor y argumentos en contra. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Que el feto es una persona y tiene derecho a la vida. Por otro lado, otros dicen, no, el feto no es una persona, pero sí es algo que está vivo y tiene derecho a la vida. Otros dicen, no, el feto no es persona, no tiene derecho a la vida solo por ser un grupo de células que están en desarrollo, pero es valioso y su vida debe ser protegida. Por otro lado, los que están a favor dicen, el feto ni es persona ni tiene derecho a la vida, nada más por el estatuto. Otros dicen, el feto es persona, pero los derechos de la mujer, de la madre, rebasan a los derechos del feto. Y otros dicen, la vida del feto es valiosa, pero los derechos de la mujer lo rebasan. Bueno, es una repetición del segundo argumento. Y aquí tenemos otros conceptos de las famosas instancias que se conocen como provida, que dice que es la destrucción de una vida humana en cualquier etapa, que es algo inadecuado, que tiene un impacto negativo en la estabilidad materna, que tiene un efecto favorecedor de la permisividad sexual. Fíjense nada más que argumento. Y ese es un argumento que utiliza mucho la religión. Recomienda programas sociales para adopción y apoyo psicológico a las madres, lo cual no está mal, es definitivamente correcto. Y programas de prevención de embarazos no deseados. En estos puntos estamos de acuerdo. Por otro lado, los que estamos a favor, argumentamos que sí, debe de haber programas de prevención de embarazos no deseados, que debe de haber una educación sexual adecuada desde las primeras etapas del desarrollo de los adolescentes. Argumentamos que hay una alta morbilidad y mortalidad en el aborto clandestino, que afecta más a las mujeres de bajos recursos y que también reconocemos que tiene consecuencias psicológicas y sociales, pero de los hijos no deseados. Y obviamente esto va secundado por altas tasas de infanticidio y de maltrato infantil. El otro punto, y que es muy importante, es que nadie le está diciendo a los que no están de acuerdo que aborten, pero sí los que están en contra están imponiendo esta normatividad a aquellos que están a favor de que sí se interrumpa el embarazo. Otros filósofos como este australiano Peter Singer, que ahora trabaja en Estados Unidos, tiene este libro que se llama Ética Práctica, y él dice, yo no creo que el embrión o feto tenga de por sí derecho a la vida, porque no es más, ni es viable siquiera. O sea, no es más que un pequeño grupo de células en crecimiento que tienen el potencial de ser un ser humano, sí, pero ya quedamos que ser algo en potencia no implica que lo vas a hacer. Ustedes son médicos en potencia, pero no está hasta que no terminen su carrera y presenten sus exámenes y sus cursos que tienen, van a hacerlo. Ya hablamos de que un huevo no es lo mismo que una gallina. Y si ustedes desayunan huevo, no están desayunando gallina. Pero el huevo tiene el potencial de ser una gallina. ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, el decir que un embrión es un ser humano, pues es también un error de la lógica. Peter Singer dice que no cree que la pura especie obliga a tener este derecho, o sea, no por ser un embrión de ser humano tiene derecho a la vida. Él dice inclusive, un enunciado provocativo, que hay inclusive animales que no son humanos, o animales, que pueden tener una entidad más valiosa que un mismo feto en determinadas circunstancias. Por ejemplo, pensemos en un último embrión de un rinoceronte blanco. Es posible que tenga un estatuto moral de mucho más valor que un embrión de un ser humano que no esté en peligro de extinción. Él piensa que puede considerar inadecuado nada más en las etapas en las que el feto sufra, porque tenga un desarrollo del sistema nervioso central que ya le permita sentir dolor, lo cual sucede de las 20 semanas en adelante, y este es para mí uno de los argumentos más válidos.
él dice que aún así se podría hacer por una razón seria con medidas pertinentes, como el caso de cáncer y de otras situaciones que hemos comentado previamente. Y desde luego pues, sugiero pues, leer su libro de ética práctica. Otro de los puntos importantísimos de la consecuencia del embarazo son los derechos sexuales. La pregunta es si ustedes, o más bien si los que están en contra de la interrupción temprana del embarazo del aborto, están a favor o en contra de las relaciones sexuales que no sean para procreación. Porque si nos vamos al aspecto religioso, vamos a encontrar que la inmensa mayoría piensan que el sexo es únicamente autorizado para la procreación. Y entonces consideran que el sexo no es algo que se pueda utilizar en forma lúdica. Y ustedes, como bien saben a estas alturas, como son médicos y científicos, saben que la estabilidad sexual ya implica parte de la salud mental de un individuo, y eso lo señala la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué hay con todas aquellas personas que dicen que al permitir esta interrupción temprana del embarazo se le va a dar rienda suelta a las pasiones? Esto es una limitante, es un problema. Entonces hay que hacerlos ver y hay que hacerlos entender que se tienen los derechos sexuales que implican todas estas esferas que incluyen la libertad, la equidad, la libre asociación sexual, el sexo como fuente de placer, tener una educación sexual integral y todos estos factores que tenemos que tener en cuenta que ya deberían de estar operando en nuestra sociedad. Aún así, tenemos que hay criterios que es difícil modificar de lo que llamamos cuando un grupo de neuronas no se hablan con otro grupo de neuronas. ¿Se acuerdan cómo llamé a eso? ¿Cómo llamamos esas contradicciones que hay dentro de nuestra misma cabeza cuando dos formas de ver las cosas chocan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo lo llamé? ¿Disociación cognitiva? Sí, disonancia cognitiva. Entonces, fíjense, no les voy a preguntar porque temo que haya respuestas no favorables para el desarrollo del tema, en el sentido de que es posible que haya quien todavía piense y aceptan el creacionismo. Es decir, que todos venimos del dedo divino de una procreación divina y rechazan la teoría de la evolución con una serie de argumentos tan falaces como el terraplanismo, por ejemplo. Entonces, tengo amigos médicos, tengo amigos no médicos, religiosos, que no aceptan la teoría de la evolución y que no piensan que descendemos del chango y de sus variedades. Y lo cual se me hace una disonancia cognitiva. Y definitivamente ahí es cuando llegó al momento en el que decimos, ¿sabes qué? Vamos a platicar de fútbol porque en esto no nos vamos a poner de acuerdo. Aquí habría que analizar qué es lo que se considera una persona, porque aquí tenemos un problema. Una persona es una entidad con atributos psicológicos o mentales capaces de sentir dolor, placer o frío, que tiene conciencia y autoconciencia y ciertos grados de racionalidad, así como capacidad de interactuar con otros miembros de la comunidad, llevando a cabo acciones intencionales. Entonces, la pregunta, ¿es solo el ser humano el que se puede considerar como persona o hay animales que tengan y reúnan estas características? Si me no recuerdo, los delfines se cuentan como personas no humanas, ¿no? ¿Quién más? Pues ahí lo tenemos. Los changos, los gorilas, son personas no humanas porque ellos son capaces de sentir dolor, placer, frío y calor. Tienen conciencia, resuelven problemas, hacen herramientas, son capaces de interactuar con otros miembros de la sociedad, son capaces de ser tribus que hacen revoluciones sociales, son capaces de hacer tribus que van a pelear y exterminar otros grupos de tribus de otra comarca.
Y no necesariamente por terreno, solo por pleitos legales, no, pero sí terrenales de tierras. Entonces, esto ha sido importante porque a partir de unos años acá se considera que los animales o algunos animales tienen estos estatutos de persona no humana y por lo tanto tienen derechos también. Y estos derechos que se les están atribuyendo incluyen el derecho a la libertad. Y entonces ya les están prohibiendo que los tengan encerrados en zoológicos. Esta iniciativa partió en España y gracias a esto liberaron algunos animales del zoológico y están en hábitats ya más naturales. Entonces, esto tiene unas implicaciones muy interesantes. Desde el punto de vista legal, no es un homicidio, porque homicidio es privar de vida a una persona y los fetos no son personas. Persona física, todo ser humano capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, fíjense, aquí está la historia del 2015 de este chimpancé que lo lograron poner en el estatuto de persona no humana para liberarlo del cautiverio. Y esto obviamente trae consecuencias en cadena en diferentes lugares y en diferentes países. Siguiente pregunta. ¿Existe el aborto espontáneo en la naturaleza? ¿Alguien sabe algo al respecto? Porque, bueno, se antoja que uno de los argumentos es que es antinatural. Pero entonces resulta que en la naturaleza sí existe el aborto espontáneo. Hay pequeños grupos de changos que cuando hay un cambio en la manada, ¿se acuerdan cómo algunos leones se comen a los hijos de los leones de la otra jefatura, o sea, que fue previamente el dominante? Se los comen porque quieren que únicamente sus genes sean los que perseveren para que sí vivan, porque se supone que es el más fuerte. Entonces, existe este tipo de infanticidio. Entonces, algunas hembras que están embarazadas cuando hay cambio de chango que está gobernando, abortan espontáneamente. No se sabe exactamente cómo lo hacen, pero abortan. Este fenómeno se conoce como el fenómeno gelada. Entonces, ya está demostrado científicamente que sí existe el aborto espontáneo. Entonces, esto es parte de la evolución de la naturaleza. Ahora fíjense bien, mi perspectiva es la siguiente. Somos changos peludos, somos changos que piensan, perdón, changos lampiños, que pensamos. Somos el Homo sapiens sapiens. Y tenemos dos tipos de cerebro. Bueno, tenemos varios. Tenemos el cerebro funcional que nos permite respirar y movernos. Pero tenemos un cerebro animal, biológico, que es el que busca la procreación. Y tenemos que es en donde está el sistema límbico, y tenemos un cerebro racional. Y entonces choca con frecuencia, se produce una disonancia cognitiva en este tipo de interacción, de manera que el proyecto biológico que tienen los hombres es regar el esperma. El proyecto biológico que tienen ustedes las mujeres es embarazarse y procrear. Más allá de toda la cuestión de los millennials y que se quieren o no quieren tener hijos, por las inseguridades laborales y todo ese rollo, el objetivo como mujeres es embarazarse y tener hijos. Ese es el objetivo biológico. Pero como tenemos mente y tenemos un intelecto, tienen ustedes también, o tenemos todos, este otro proyecto que es un proyecto intelectual. Es un proyecto de hacer una carrera, de hacer una vida, de ser una independencia, que incluye a veces especialidad, a veces no, etcétera. Hacer una vida que no necesariamente es únicamente la de la procreación. Y lo que yo veo y creo es que con frecuencia se contraponen o compiten. Es decir, que aquellas mujeres que quieren desarrollarse intelectualmente con una carrera y una especialidad y a lo mejor una subespecialidad, van a ir terminando como a los 30 o 32 años si no tuvieron ninguna escala. Y entonces a lo mejor ya está muy apretado el tiempo para que tengan hijos, porque la mujer tiene un tiempo más limitado para tener hijos, mientras que el hombre lo puede tener hasta los 60 o 70. Entonces compiten esos proyectos, por lo tanto, es donde se imbrican y donde podría ser necesario tener en mente esta situación.
aquí les pongo el link donde viene la Organización Mundial de la Salud, manual de práctica clínica para un aborto seguro, a que todos ustedes pueden recurrir sin mayor problema. Les pongo a su consideración también esta otra página, que es la del grupo GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, que lo pueden encontrar en la Ciudad de México. Aquí están, y aquí está el otro del que hablabas de Planned Parenthood en Estados Unidos. Ahí están las direcciones y todo para aquellas personas que tienen recursos y que tienen visa, aunque a lo mejor ahorita está un poquito limitado. Estas son unas alternativas. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando el médico que tiene que hacer el legrado decide no hacerlo? Y entonces presenta lo que se conoce como objeción de conciencia. Y ese es un movimiento que se ha empezado a dar en todo el mundo, en Francia, en España, en Sinaloa, en todos los lugares, porque ellos dicen que está en contra de sus principios. Y entonces aquí entra la idea de qué es la objeción de conciencia. ¿Es válido o no es válido recurrir a esto? La objeción de conciencia originalmente fue una situación derivada del servicio militar. Aquellas personas que no querían ir al servicio militar. Ya revisamos el tema, ya hablamos de objeción de conciencia en Testigos de Jehová, vimos una película que habló de la objeción de conciencia, pero vale la pena traer a colación esto. Considerando que es un juicio reflexivo, que es el rechazo al cumplimiento de una orden particular, no general, por considerarse compuestos a la visión ética o religiosa de una persona, en la que es importante, como lo comentamos ya previamente, la naturaleza del deber incumplido, la posibilidad o no de sustituir al objetor y del perjuicio que se le causa a la persona de quien se objeta. Es un acto privado, individual, no violento y fiel a unos principios. ¿Quiénes deben de regular los objetores de conciencia? Los comités de ética. Y lo deben de ser antes, desde que una persona ingresa a laborar a un servicio, debe de decidir a qué se puede y qué no se puede. Entonces, estos comités son los organizados de las regulaciones de las objeciones de conciencia. De esta manera, chicos, mi conclusión es la siguiente. Nadie está a favor del aborto, pero es un concepto de salud física y mental que debe de incluir una sexualidad satisfecha. Todo ser humano tiene derecho a una sexualidad libre, no solo para la procreación, más allá de las ideologías de tipo religioso. La mortalidad del aborto institucional es baja, mientras que la ilegal es muy alta. Es un problema no solo ético o moral, sino que es un problema de salud, tanto a nivel mundial como nacional. Por eso, creo que es necesario ampliar la despenalización del aborto con un criterio más amplio bajo la vigilancia del Estado para disminuir la mortalidad perinatal. Ahora, todo ser humano tiene derecho a tener una opinión, pero no tiene por qué imponerla a los demás. Creo que ese es uno de los puntos también más importantes. Me gustaría a este punto escuchar sus opiniones o escuchar algunos comentarios al respecto. Si están de acuerdo o difieren. Me llama la atención que no está nuestro compañero Stephen Luis Mann. Pero bueno, ¿qué opinan entonces? ¿Alguien modificó su punto de vista después de elaborar su mini ensayo y sus lecturas? Yo sí. Platícame, Cristian. Creo que yo me identificaba sin estar como de acuerdo con eso, como un objetor de conciencia. Y no tanto por motivos morales, sino por algo más como íntimo. Y no sabía cómo identificar. Era como ese je ne sais quoi de, no, nomás no me pasa. Y he escuchado muchas veces como posturas muy liberales y radicales que decían de que si eres médico y no quieres realizar abortos, salte de la carrera y así. Y como que esa misma imposición me hacía todavía como que más ir en contra de esa idea de que no voy a hacer algo porque me digan que tengo que hacerlo, si va en contra de mis principios. Pero viendo la película y me di cuenta como ese cambio que tuvo el personaje de Homer Wells, el disque médico, y dije, "Puf", como si es cierto, son cosas que van a seguir pasando independientemente si yo estoy de acuerdo o no. Y mi participación en ello es que yo puedo ayudar a alguien y tener que dejar de lado esos principios como
que ni siquiera puedo entender bien por qué los tengo, si hay un principio que sí valoro más, que es la preservación de la salud de otra persona. Y también dar una mejor calidad de vida a la mujer que podría tener como problemas después, más adelante, por tener un hijo no deseado. Y dije, Para la mujer, sino para el hijo. ¿perdón? Y no solo para la mujer, sino para los mismos niños, que acaban siendo niños y no deseados, y que son niños que tienen un desarrollo verdaderamente terrible. Son los niños de las coladeras, son los niños explotados, son los niños... La sobrepoblación es uno de nuestros principales problemas de la humanidad. No hemos podido controlarlo, no hemos sabido controlarlo. Y ahora con los avances de la medicina la gente se muere mucho más grande. Y eso, bueno, está bien, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué va a pasar si sigue creciendo la población de la manera que la está creciendo? Nos vamos a acabar. Nos estamos acabando ya, nos estamos acabando la tierra, ya no hay recursos. Hay una teoría de un filósofo Malthus, que llaman el efecto malthusiano, de que se supone que la progresión de la población va a hacer que en un momento no haya recursos para alimentar a todos y va a haber revoluciones por los alimentos. Lo va a haber por el agua. Ya nos estamos enfrentando, ya se ve cerca, se avecina este problema. A lo mejor es una visión pesimista, pero quisiera tener argumentos para pensar, ser más positivo. Entonces yo pienso que debe haber más educación sexual, debe de haber más control de la natalidad, y la libertad no es algo que la favorezca, el control de la natalidad. Va a tener que ser lugares como gobiernos que tienen este poder sobre la gente para limitar a la población. De otra manera, vamos a seguir creciendo ilimitadamente. Pero como tú mencionas, Cristian, efectivamente, desde el punto de vista médico, el decirle que no a un paciente que no lo vas a atender en su problema va en contra de nuestro principio de atención del paciente. Lo estamos abandonando por un precepto moral que vete a saber si esté justificado o no, ya sería debatible. Pero estás abandonando a tu paciente. Y si el paciente te dice, como lo dicen los recados, como le dijeron a Gustavo, como se los van a decir a ustedes, compañeros, oye, estoy embarazada, ¿qué hago? No quiero tener al bebé. ¿Qué le vas a decir? ¿Pecadora, pecadora? Entonces, no, o sea, tienes que dar una orientación. Y si no quieres participar activamente, derivarlo con la persona que sí esté dispuesta a ayudar a esa persona. Creo que ese es uno de los puntos más importantes. Y la otra es la siguiente. En manos de ustedes está que se cambie esto a un corto o mediano plazo, porque somos los que votamos. Y entonces cuando votamos, buscamos candidatos que estén a favor de nuestros ideales. Pero si estamos viendo que los panistas, por ejemplo, están en contra radicalmente de este tipo de proyecto, ¿cómo es posible que sigamos votando por ellos si sabemos que es uno de nuestros problemas principales y más acuciantes de nuestra sociedad? Entonces, a mí eso me incomoda. Entonces, no solo en la cuestión del voto, ustedes van a tener una carrera, van a tener una especialidad y van a poder participar activamente en la toma de decisiones de los países, en los debates, en los congresos. Y entonces está en manos de ustedes cambiar esto. Nosotros, los grandes, pues ya vamos de salida, pero ustedes son los que van a tener la oportunidad de participar activamente con esto. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar o comentar? Chicuelos, ¿no? No, doctor, de acuerdo con todo lo que comentó. ¿Ya subieron todo su mini ensayo? ¿Sí? Bueno, pues la siguiente clase, chamacos, que es la última, yo voy a hacerles una presentación, pero tienen una última mini tarea. Esta mini tarea consiste en elaborar un mini ensayo con una reflexión crítica del papel de la bioética en su profesión, o sea, una síntesis de cómo incide la bioética y su información y el conocimiento y lo que han aprendido en el curso en su carrera. Y 2, van a ponerse calificación ustedes solitos, pero la van a poner justificando la calificación que van a tener. ¿De acuerdo? La van a subir a la página y van a poner ahí su calificación, y en la siguiente clase yo les voy a dar una plática. Ya veré si es la de... y se los voy a poner a consideración dos alternativas.
Uno de las reflexiones covidianas y el otro del juramento hipocrático en el siglo XXI. No, creo que mejor me voy al juramento hipocrático del siglo XXI. Creo que vale la pena hacer una reflexión sobre este tipo de actividad, porque cada vez se reconoce menos el juramento hipocrático. Muchos hablan, es que va en contra de mi juramento hipocrático, que ya ni se usa, ni lo conocen, y si lo conocen no se dan cuenta que ya no sirve para nada. Necesitamos otra forma de juramento y hay que ver si de veras necesitamos un juramento y para qué y por qué es importante. Es mi punto de vista, es mi reflexión acerca. Sí, me voy sobre el juramento hipocrático. Ya tiene como 2 semestres o 3 que mejor hablo de reflexiones covidianas por aquello de la crisis que tenemos, pero creo que vale la pena ya retomar esta plática. Así que si no tienen indicada otra postura o alguna otra sugerencia o comentario, chicos, nos vemos dentro de 8 días para la última clase. Suben su mini ensayo de reflexión crítica del papel de la bioética y su autoevaluación, que va a ser muy interesante ver cuánto creen que deben de sacar y por qué. Bueno, chicos, pues nos vemos entonces dentro de 8 días, chamacos. La siguiente semana, Doc. Buenas Claro que noches. sí. Sigan. Que estén bien. Buenas noches. Bye.